Sí, calma, calma. Pero hay es parte del eje de simetría del vértice. Entonces, por ejemplo, chiquillos, voy a poner una parábola, ¿ya? Una función cuadrática, de ejemplo. Supongamos que tenemos... Paz, cuénteme. Una consulta es que no estaba atenta y no entendí muy bien lo de sobre la concavidad, cuándo va a ser triste y cuándo va a ser feliz. ¿Me lo podría explicar de nuevo, por favor? Sí. De hecho, lo voy a explicar con un ejemplo ahora, ¿ya? Entonces, miren, chiquillos, supongamos que tenemos la siguiente parábola. Menos 3x cuadrado más 5 más 5x más 1. ¿Cuánto vale el a en este caso, chiquillos? El a siempre va a ser el número que acompaña al x al cuadrado. El a vale menos 3. El b vale 5. Y el c vale 1. Ya, chiquillos, entonces, atenta acá, Paz. El a nos va a decir la concavidad. Traten de relacionarlo de esta manera. El a es positivo o negativo, es negativo, ¿cierto? Entonces, como es negativo el a, la parábola va a ser triste, va a ser una cosa así, ¿ya? Si el a fuese positivo, la parábola sería contenta, una cosa así. ¿Ya, Paz? Y el c, que valga 1, ¿qué va a significar eso? Que va a cortar al eje y, ¿en qué punto? En el punto 0,1. ¿Sí, chiquillos? Y el B me va a servir para sacar el eje de simetría, para sacar el vértice, para sacar otras cositas, pero no me da una información tan directa, ¿ya? ¿Y cuáles son los nombres técnicos de triste? Esto, cóncava positiva. Aquí está León acá arriba. Aquí es cóncava positiva, y acá es cóncava negativa. ¿Sí? O cóncava y convexa, dependiendo de cómo se le mire. ¿Ya? De nada, de nada. ¿Ya, chiquillos? ¿Dudas hasta acá? ¿Paz? ¿Le quedó más claro el asunto de la parábola? Claro, es como una más... ¿Sí? Buena. Es más como una cosa para que se acuerden, con otro nombre no tan técnico. Chiquillos, siguiendo la línea de las funciones, si yo les pidiera de la misma g, ¿qué hay que hacer acá entonces? Si yo les pido g de 1, tendríamos que reemplazar, ¿cierto? Insisto, esto es un ejemplo. Entonces tendríamos que reemplazar por 1, ¿no? Aquí nos daría 5 por 1 más 1. ¿Y eso cuánto nos da? Si hacemos los cálculos, chiquillos, 5 da 3, ¿o no? Muy bien, da 3. Entonces, ojo con esto. Recuerden lo que dijimos en el bloque anterior, chiquillos. Cuando tengamos dentro de un paréntesis, este siempre va a ser el valor del x. Y el resultado siempre va a ser el y. O sea, todo ese desarrollo que hicimos aquí en esta línea, chiquillos, también lo podemos resumir así. G de 1 es igual a 3. ¿Ya? Ojo con eso. O sea, que el punto 1,3 pertenece a la parábola. ¿Ya? Sí, exactamente. El 3 es la imagen porque es el resultado de evaluar por un número y el 1 recibe el nombre de ¿cómo, chiquillos? La preimagen, porque eso está antes de evaluarlo. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿O nos vamos al primer ejemplo? El primer ejemplo es como introductorio de evaluar, ¿ya? Más que nada vamos a recordar algunas cositas del cuadrado de binomio, jeje. ¿Ya? Ahí coméntenme. Aún no hay dudas. Perfecto. Ya. Si van a copiar algo, chiquillos, avísenme. O si no, le continuamos. Me avisa Maite. Yo por mientras voy a meditar sobre la vida. Ya, el profe Héctor les puso un resumen también de la concavidad.
Tum, tum, tum. Les iba a decir algo, pero se me olvidó. Listo, ya. Vamos al primer ejercicio entonces del día. Aquí vamos a estar pilladitos, chiquillos. Vamos a hacer materia, ejercicio, materia, ejercicio, materia, ejercicio, porque son estas cosas que tenemos que ver. Entonces, ejercicio. ¿Qué? No sale el número. O si sale, no lo veo. ¿Qué número es este? No sale el número. Ya, bueno, no importa. Es que si les sigo mostrando va a aparecer más que... A ver, quiero ver una cosita. No, no sale. Ya. Entonces, chiquillos. Ejercicio número N. ¿Ya? Nos están dando una función cuadrática acá. Y nos están diciendo que K es un número real distinto de 0. ¿Para qué valor de K? Ejercicio 12. Muchas gracias, colega. Ejercicio 12 de la guía. ¿Para qué valor de K se cumple esto? Ya, chiquillos. Recuerden lo que acabamos de decir, que cuando nosotros tenemos esto, f de x igual a y, es la notación de la función. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá arriba, chiquillos? El k menos 2, ¿qué representa? ¿Qué representaría la función? Ese representaría el valor del x, ¿sí o no? Es como que vamos a tomar la función f, chiquillos, vamos a tomar la función f, y en vez de escribir x, ¿nosotros qué vamos a escribir? Vamos a escribir k menos 2. K menos 2 al cuadrado, menos k por el valor del x, que en este caso es k menos 2, más 1. ¿Sí? ¿Chiquillos están de acuerdo con eso? Yo estoy reemplazando la función f por el valor que me están sugiriendo aquí. Bien, ahora, ¿qué vendría siendo esto de acá? El k solito, ¿qué es entonces? Exactamente, porque ya me están diciendo que ese es como mi imagen, es el resultado, Iván. El resultado después de haber evaluado por un k menos 2. Entonces es nuestra y. Y eso yo lo igualo acá, a mi y. ¿Sí? Recuerden, chiquillos, que ese es el puntito k menos 2, k. ¿Ya? Por eso les mencioné lo último en el caso anterior. No, se multiplica y se distribuye solamente Isidora. Entonces, lo voy a escribir acá abajo, porque ¿cuál es la ecuación que nos va a interesar? Es esta, ¿sí? Esta es la ecuación que tenemos que resolver, chiquillos, para encontrar el valor de k. Tenemos que multiplicar y usar toda la álgebra que conocemos. ¿Qué tenemos que ocupar acá, chiquillos? K menos 2 al cuadrado. ¿Se acuerdan de esa formulilla que vimos hace un par de semanas atrás? Tendríamos que usar el cuadrado de binomio, ¿no, chiquillos? El cuadradín de binomio. Sí. Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? El primero al cuadrado menos el doble del primero por el segundo. O sea, 2 por 2, 4, por k, 4k, Full HD, más el segundo al cuadrado que nos da 4. Y acá no es suma por diferencia, Isidora, sino que multiplicamos término a término. S por S y S por S. Entonces nos va a quedar menos k al cuadrado más 2k más 1 es igual a k. De hecho, aquí ya no es necesario que escriba este paréntesis, chiquillos, porque ya desarrollamos el cuadrado de binomio. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar con los k cuadrados? Fíjense que tenemos un k cuadrado positivo y un k cuadrado negativo. Se eliminan, ¿cierto? Se simplifican, se restan. Entonces nos va a quedar menos 4k más 4 más 2k más 1 es igual a k, justamente. Entonces, chiquillos, aquí podemos reducir términos semejantes. Tenemos menos 4 con 2 nos da menos 2k, ¿sí o no? Y 4 más 1 nos da 5, es igual a k, ¿sí? Casi, Felipe, casi. Tenemos que despejar ahora, pues, chiquillos. Como este está negativo, ¿qué va a pasar? Bien, Isidora, va a pasar positivo para acá. Y eso es igual a 5. Bien, Alejandro. Entonces, ¿cuántas k tenemos? Tenemos 3k. Por lo tanto, ¿cuánto vale el k? El k valdría 5 tercios. Alternativa C, chiquillos. ¿Ya? Entonces, más que el trabajo con la concavidad, que lo vamos a ver en la lámina que viene más con el vértice, aquí lo que estamos recordando
un trabajo algebraico, y esto de acá, chiquillos, siempre esta notación es de función. Lo que está acá adentro es el x, y lo que está afuera de eso, o igualado, es el resultado luego de haber reemplazado por el x. Joaquín, lo escucho. ¿Se me escucha, profe? ¿Sí? ¿Podría repetir la parte en rojo, por favor? ¿Lo que está acá arriba o la primera línea? No, lo que está como ya empezando a resolver el ejercicio. Ah, ya, mire, ¿qué es? Mire, ¿qué es ahí? ¿Qué es ahí un momentito? Si yo le hubiera dicho lo siguiente, Joaquín, si en el ejercicio me dicen, si f de 3 es igual a 4, por ejemplo, ¿qué significa esto? Que yo el x lo tendría que reemplazar por 3 en la función, y que el resultado de haber reemplazado por 3 me da 4. En este caso, el 3 no es 3, sino que es k menos 2. Entonces yo donde tenga x, lo reemplazo por k menos 2, porque ese es mi valor de x. Ya. Y el resultado, que es el i, en este caso el resultado debiese ser 4, pero no. Aquí el resultado es k, y por eso yo lo igualo a k. Aquí tengo mi ecuación, luego de haber evaluado por x. Ah, ya era solo reemplazar, que me había distraído. Es reemplazar, claro, este valor de acá que juega el valor del x. Gracias, ¿Ya? profe. De nada. ¿Alguna otra pregunta, chiquillos? Ahí cuéntenme. O si no, continuamos. Sí, voy a esperar, Maite, tranqui. C de capuchino. Capuchino vainilla. En la U pasaba comprando capuchino vainilla. Cuando salía. Ya. Entonces. Lusach. Ya. Entonces, chiquillos, vamos a continuar. ¿Qué son los paros? Ah. Ya, chiquillos. Lo que viene a continuación es muy importante. Que no sé qué es eso, Juan Pablo, no entiendo. El vértice, chiquillos, ya, ojo con eso. Entonces, dentro de los elementos que hay en la parábola, uno de ellos que es muy requete importante es el vértice. ¿Ya, chiquillos? El vértice es un punto. Por lo tanto, como es un punto, va a tener una coordenada X y va a tener una coordenada Y. ¿Qué va a representar la coordenada X del vértice? Va a representar el eje de simetría. ¿Ya? Aquí apareció el eje de simetría, Alejandro, así que atento. En cambio, ¿qué va a representar el Y? El Y va a representar el valor máximo o el valor mínimo que toma la función. ¿De qué va a depender esto? Justamente de la concavidad. Entonces, primero, vamos desglosando cada cosa. ¿Qué va a ser el eje de simetría, chiquillos? El eje de simetría va a ser una recta vertical que va a dividir a la parábola en dos partes iguales, pues. Entonces, fíjense acá, la estoy delineando nuevamente. Ahí está el eje de simetría. ¿Y por dónde está pasando el eje de simetría? Por el vértice, ¿ya? Por eso, claro, el eje de simetría es solo el X del vértice, ¿ya? Solo el X. El Y es el valor mínimo en este caso. Porque fíjense, ¿qué está pasando con la parábola acá, chiquillos? Miren, atención. Ah, pero el eje de simetría, sí, siempre es paralelo al eje Y, es una recta vertical, ¿ya? Fíjense qué pasa con la parábola aquí. Va bajando, va bajando, va bajando, va bajando, baja, chiquillos, y baja hasta este punto, que es el vértice, ¿cierto? Cuando la concavidad es así, la parábola va a tener un punto mínimo, ¿ya? ¿Dónde va a estar ese punto mínimo? En el vértice, porque después sube, sube, sube y sube. ¿Sí o no? En cambio, si tuviéramos la concavidad para el otro lado, si la parábola fuera así, chiquillos, el vértice acá, ¿qué tendría? ¿Un máximo o un mínimo si la parábola es así ahora? Ahora, este punto que está aquí, ahora tendría un máximo, ¿cierto? El máximo y el mínimo, chiquillos, siempre van a estar representados por el Y, por si acaso, del vértice. Entonces aquí va subiendo, va subiendo, va subiendo, sube aquí hasta el máximo y después baja,
baja, baja y baja. ¿Ya, chiquillos? Entonces, eso es lo que me da el vértice. La primera coordenada es el eje de simetría y la segunda coordenada es el valor mínimo, el valor máximo que toma la parábola. ¿Cómo se saca el vértice, chiquillos? El vértice se saca de la siguiente manera. La coordenada X se saca con menos B partido en 2A y la Y, ¿cómo se saca? Evaluando la función en el valor que haya obtenido en el X. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que tenemos la siguiente función, chiquillos. G de X igual a X cuadrado. Estoy pensando en una parábola, chiquillos. Menos 5X más 6. Identifiquemos los valores primero, chiquillos. El A vale 1, el B vale menos 5 y el C, y el C vale 6. ¿Sí o no? Sí, la otra forma también se puede calcular así, Alejandro, que la voy a escribir también en un ratito más. ¿Ya? Entonces, voy a cambiar el valor del B para que quede más práctico esto. Le voy a poner menos 4 mejor. Ahí. ¿Ya? Entonces, chiquillos, vamos a sacar el X del vértice. El X es el eje de simetría, menos B partido en 2A. Entonces, ¿cómo nos va a quedar esto? Nos va a quedar menos B, ojo que el menos B lo trae la fórmula. Y aquí también es menos, entonces doble menos va a quedar positivo, ¿no? 2 por 1. Entonces, ¿cuánto nos va a quedar esto, chiquillos? Nos va a quedar 2. ¿Están de acuerdo hasta ahí? Chiquillos. ¿Sí? Entonces, ahora yo voy a sacar el I. ¿Cómo voy a sacar el I? Yo voy a tomar la función, chiquillos, y la voy a reemplazar por el valor que obtuve en la X. F de 2. Entonces, eso significa de acá, chiquillos. ¿De dónde salió la F? No sé. Porque debería ser G, ¿cierto? ¿Ahí? Porque la función se llama G, po. ¿Ya, Javiera? ¿Ahora sí? Aquí depende de cómo se llama la función, po. G con G. No, esta puede ser cualquiera. Es genérica. Uno usualmente le llama F a las funciones. Pero la función puede ser F, G, H, I, J, cualquiera. ¿Ya? ¿Por qué va? Por eso, pues, Javiera, en la fórmula, yo con esto, con esta primera parte, Javiera, estoy sacando el X del vértice y con esta estoy sacando el Y del vértice. ¿Sí? Es una fórmula. Es una fórmula para sacar el eje de simetría, Antonella. Es una formulilla. Así se saca el eje de simetría. El eje de simetría es menos B partido en 2A. Así se saca. ¿Ya? Pero si son iguales, no son iguales. Javiera, ¿tiene micrófono? Para que conversemos. Ya, Javiera. Sí, profe. Usted dice que estas dos coordenadas son iguales, ¿cierto? Sí, o sea, la misma fórmula, por eso le preguntaba lo Claro. del F. Es que la coordenada X es solamente el menos B partido en 2A. ¿Y esto de acá qué significa? Significa que yo tomo la función, F es la función, y la función la reemplazo por lo que me haya dado el X. En este caso, ¿cuánto me dio el X? El X me dio 2, ¿cierto? Sí. Entonces ahora yo ese 2 lo voy a reemplazar en la G. Y ahí recién yo voy a obtener el I. Por eso no son iguales. Es sacar la imagen del que me dieron. Ya entendí. ¿Ahora sí? Sí, ahora entendí. Ya. Entonces, esa es la sutil diferencia. Es la imagen del que yo haya obtenido en el X, chiquillos. Ya, ojo con eso. Lo voy a escribir acá abajito porque quiero tener espacio para la gráfica. Entonces, ¿cuánto nos va a quedar? Aquí sería 4 menos 8 más 6, ¿no? ¿Y cuánto da esto, chiquillos? 10. Ah, va a dar 2. Maldición. Da 2, ¿no? Justo yo no quería que diera 2, po, pero bueno. Porque justo coincide. ¿Por qué qué?
¿Por qué dio 2? Porque al reemplazar por 2 la función da 2, po. ¿Sí? Le puedo hacer un cambio, chiquillos, porque no quiero que dé el mismo valor. Ya, o sea, se van a confundir más. ¿Sí? ¿Me lo permiten? Le voy a poner 7. ¿Sí? Le voy a poner 7 mejor. ¿Ya? Entonces, aquí hacemos unos pequeños cambios nomás. Estamos trabajando para usted. Ahí para que vean que estamos en vivo. 7 y 7. Ya. ¿Cuánto da ahora? Da 3, ¿o no? ¿Sí? Ya, pues, chiquillos. Entonces, ¿qué significa eso? Que el vértice, las coordenadas son 2,3. ¿Ya, chiquillos? Entonces, ¿qué significa eso? Que el eje de simetría... Ya. Que el eje de simetría, chiquillos, es x es igual a 2. Y en este caso, no se preocupe. Se puede reemplazar con cualquier valor la función. O sea, Aranza, para sacar el vértice, yo lo reemplazo con el valor que obtuve de menos b partido en 2a. ¿Sí? Sí o sí yo lo tengo que reemplazar por S. Pero yo el X lo puedo reemplazar por cualquiera. Pero para el vértice yo necesito S. Entonces, y chiquillos, pregunta. Aquí el A es 1, ¿cierto? Si el A es 1, ¿es triste o contenta la parábola? Si el A es 1, si el A es 1, es contenta, ¿cierto? Entonces va a tener un valor mínimo o un valor máximo. Va a tener un valor mínimo. Entonces, chiquillos, ojo con eso. Como tiene un valor mínimo, ¿qué va a representar ese 3? Ese 3 va a ser el valor mínimo. ¿Ya? El valor mínimo. ¿Sí? Cuando usé la fórmula que tiene el discriminante me dio menos 2. ¿Cuál fórmula? Alejandro. Ah, ya. Entonces, chiquillos, veamos la gráfica de esto. ¿Cómo sería la gráfica? Vamos a hacer un bosquejo solamente, un bosquejo, ¿ya? Entonces, 2,3. Voy a hacerlo un poquito más abajo el eje porque de hecho ni siquiera va a pasar para acá. Ahí. Justamente Isidora. ¿Ya? No corta el X. Está cortando al I en 7, ¿o no? Chiquillos, porque como el C vale 7, va a cortar por acá, al I, por el C que tenemos ahí. Y el vértice nos da 2,3. Entonces, por acá estaría el vértice, chiquillos, y la parábola más o menos sería una cosa así. Feliz de la vida, pasando por 7 por acá, y pasando por el punto 2,3. Y fíjense, como el eje de simetría es x igual a 2, aquí yo tiro una recta vertical. ¿Ya? Y esa recta es x igual a 2, chiquillos. ¿Ya? Esa es la recta. Este sería el eje de simetría, lo que está en verde. ¿Ya? El eje de simetría. ¿Sí? Y el valor mínimo, ¿cuál sería el valor mínimo? 3, porque la parábola llega, lo más bajo que llega a la parábola es 3. ¿Ya, chiquillos? Vamos a procesarlo y si hay dudas, escríbanme o lo escucho, chiquillos, ¿ya? Porque esto tiene que quedar clarito, clarito. Profe, si me piden el eje de simetría, solo pongo exactamente, si solo te piden el eje de simetría, Isidora, x igual a 2, ¿ya? El eje de simetría es la coordenada x. Ok, Alejandro, no hay problema. Ya, chiquillos. Lo voy a repetir, ¿ya? Rapidín, rapidín. Yo les puse un ejemplo, ¿ya? La g, chiquillos, es un ejemplo. Cualquiera podría haber sido la función. X cuadrado menos 4x más b. Perdón, más 7. Lo primero que identificamos, chiquillos, es los valores de A, B, C.
Entonces, el A vale 1, porque tenemos un 1 acompañando al x cuadrado. El B vale menos 4, porque está acompañando a la x. Y el C vale 7. Entonces, el 7, chiquillos, ¿qué información me da el 7? El 7 me da el corte con el eje Y. Por eso la parábola va a pasar sí o sí por el 7. ¿Ya? ¿Qué información me da el A? El A me dice la concavidad. Como el A es positivo, va a ser feliz. ¿Ya? Ahora, yo aquí estoy sacando el eje. Aquí, chiquillos, estoy sacando el eje de simetría. ¿Sí? ¿Cómo se saca el eje de simetría? Con x igual a menos b partido en 2a. Entonces, chiquillos, yo reemplazo. Pues. ¿Cuánto vale el b? Es menos 4. Entonces me queda menos 4, que es positivo. Y de hecho, quizás si quieren lo hago en un paso más acá. Aquí queda 4 partido en 2, o sea, 2. ¿Qué significa eso? Que la coordenada x del vértice vale 2. ¿Cómo yo saco la coordenada y del vértice? Pesco el valor del x y lo meto en la función. Entonces, en la función g, en vez de poner x, pongo un 2. Y el resultado, que me dio 3 acá, ese va a ser la coordenada y del vértice. Por lo tanto, ¿cuál es el vértice? 2,3. ¿Qué significa eso? Que el x, que es 2, es el eje de simetría. O sea, por ahí va a pasar la recta vertical. X igual a 2. ¿Y qué significa que el y no haya dado 3? Que el valor mínimo, ¿por qué mínimo? Porque la parábola es contenta. El valor mínimo de la parábola va a ser en y igual a 3. ¿Ya? Chiquillos, ¿dudas? Me cansé, hablé mucho. Vamos, los leo, los escucho. Eso estoy haciendo, Jairi. Me estoy hidratando. Me entendió de pana, ¿ya? Profe, ¿qué pasa si el C es 0? Muy buena pregunta, Alan. ¿Qué crees tú que pasaría? ¿A dónde cortaría el eje Y? Si el C es 0. En el origen, po. Entonces, si por ejemplo, aquí es un ejemplo random, si el C es 0, Alan, la parábola va a pasar por acá, po. Podría ser esta, por ejemplo. Pasa por ahí. ¿Ya? Pasa por el 0, 0. ¿Ya, Alan? Bueno, porque el C siempre representa el corte con el eje. Sigamos. Vamos a ver un ejemplo. Chiquillos, los ejemplos de este bloque los vamos a hacer todos conjuntitos, ¿ya? Porque, como les digo, hay varias cositas que hay que ver. Y no igual no es tan simple a veces esta materia. Entonces, por ahí, confírmeme, alguien que me estaba preguntando por interno si quedó más clarito, ¿ya? Antes de continuar, porque me interesa eso. Pararán, pam, pam. Ya. Ya. Ejercicio 17. Roberto efectúa el siguiente procedimiento para calcular el vértice de la gráfica de esa función, f de x igual tanto, tanto, tanto. ¿Ya? Vamos viendo si Roberto cometió algún error o las tuvo todas buenardas. ¿Ya? Ya. Por si acaso, yo mañana hago esta clase también, por si quiere recuperar. ¿Ya? Ahí al final de la clase, si quieren, me escribe y lo conversamos. ¿Ya? Entonces, chiquillos, veamos. El paso 1 de Roberto, ¿está bien o está mal? Así se calcula el vértice y esos son los valores correctos del ABC. Eso fue lo que hizo Roberto en el primer paso. Parece que Roberto lo tuvo bueno, ¿cierto? Porque justamente el vértice se calcula como menos b partido en 2a. Dale una vueltecita, Alejandro. Y la imagen de eso. Y justamente el a vale 2, el b vale 7 y el c vale 10. Entonces, primer paso, good. Segundo paso, sacó el x, menos b partido en 2a. Entonces lo reemplaza. Como el b vale 7, le queda menos 7. ¿Y por qué le queda 4? Porque sería 2 por a. Y el a vale 2. ¿Cómo está el segundo paso entonces, chiquillos?
el segundo paso también está bueno, ¿ya? O sea, hasta ahora Roberto va directo para el 850. Veamos qué pasó en el paso 3. En el paso 3 quiere sacar ahora el i. O sea, ¿qué tiene que hacer para sacar el i? Tiene que reemplazar lo obtenido en el x y reemplazarlo en la función. Y le da menos 49 cuartos. ¿Está bueno o no eso? ¿Qué creen ustedes? ¿Alguien que haya hecho el cálculo? ¿Será el impostor ese paso o estará bueno? Está mal. ¿Por qué Juan Pablo? Si nos quiere hablar sería más mejor, como diría Caselli. O alguien que me justifique el por qué estaría mal. Maite. O Isidora. Naiden, que me quiera justificar. ¿No elevó? Porque está el cuadrado queda positivo, ya. O sea, aquí va a quedar un número positivo, ¿cierto? Debería dar ser positivo. ¿El resultado final se refiere a Alejandro? Justamente, chiquillos, si ustedes hacen todo este cálculo, el resultado, después lo pueden verificar si quieren, el resultado le va a dar un número positivo. ¿Por qué? Porque aquí este va a ser positivo, con el 10 va a quedar más positivo, pero aquí, claro, profe, 7 por menos 7 cuartos va a dar negativo, ¿cierto? Pero el otro número va a ser más grande. Entonces el resultado es positivo. Por lo tanto, ahí Roberto se equivocó y ahí tuvo el paso incorrecto, en el paso 3. Entonces, sacó 849, chiquillos. ¿Ya? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Hizo el cálculo Isidora? ¿Me puede decir cuánto le da el i? Si fuese muy amable. No, pero dígame la fracción nomás, po. La fracción, no es necesario el decimal. Ah, ya. Eso, ahí va, ¿cierto? Sería 40 cuartos. Según eso que usted me dice, debiese dar 13... No, 13 décimos, por lo que usted me dice. ¿Ya? Pero es positivo. Eso es lo que importa. Es positivo y no es negativo. ¿Ya, chiquillos? ¿Queda clarín? Entonces, ojo, para sacar el vértice, lo tienen que sacar. Así se saca el X, y después de haber sacado el X, tienen que sacar el Y. ¿Ya? Y nuevamente voy a hacer hincapié en esto. No. Por eso aquí yo no hice el cálculo, porque, o sea, los números no van a ser tan feos, pero les van a preguntar del vértice, chiquillos, sí o sí. ¿Ya? Eje de simetría. Y este que era, chiquillos, la imagen era el valor mínimo. El valor mínimo si la parábola es así. O valor máximo si la parábola es así. ¿Ya, chiquillos? ¿Continuamos? Ustedes avísenme. ¿Sí? Ya. Entonces, hay otro concepto que es muy importante y que lo vamos a estudiar tanto en la ecuación como en la función, que es el concepto que empieza con D. D de Diosito. Y termina en discriminante. Muy bien. Es el discriminante, chiquillos. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a ser el discriminante? ¿O qué información nos va a dar en la función? Insisto, primero, chiquillos, vamos a mencionar el discriminante en la función. Después vamos a ver el discriminante en la ecuación, pero están las dos cosas relacionadas. El discriminante en la función nos va a decir la cantidad de intersecciones que tiene la parábola con el eje X, chiquillos. ¿Sí? Entonces, nosotros ya sabemos nosotros sabemos dónde cortaría una parábola en el eje Y. En el eje Y, ¿sí o no? En el eje Y la corta en C. ¿Sí?
en el eje Y, la corta en el punto 0,c. En el eje X no sabemos, pero con el discriminante al menos vamos a saber cuántas intersecciones tiene. Y como dice Isidora, puede que la función cuadrática, la parábola, tenga 2 intersecciones con el eje X, una intersección con el eje X, o que no intersecte al eje X. ¿Ya? Así se calcula el discriminante, chiquillos. Esto es lo del discriminante. ¿Sí? Discriminante. Entonces, veamos los 3 casos. El discriminante puede que sea positivo. Entonces, si el discriminante es positivo, la parábola va a intersectar en 2 partes al eje X. O sea, va a tener 2 cortes con el eje X. Si el discriminante es igual a 0, va a tener un corte con el eje X. Y si el discriminante es negativo, no va a intersectar al eje X. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuántos cortes tiene con el eje X? Ya, insisto, chiquillos, si les preguntan cuántos cortes tiene con el eje X o algo afín a eso, nos están preguntando por el discriminante de alguna manera. ¿Ya? Entonces, primero, chiquillos, ¿cuánto vale el A, el B y el C? Porque necesitamos el ABC para sacar el discriminante. Muy bien, el A sería 1, el B vale menos 6 y el C vale 2. ¿Corta 2? ¿A qué se refieren con eso, chiquillos? ¿Que tiene 2 cortes con el eje X? ¿2 veces? Bien, lo vamos a confirmar, ¿ya? Si sacamos el discriminante, chiquillos, nos va a quedar menos 6 al cuadrado, menos 4 por 1 por 2. Entonces nos va a quedar 36 menos 8. ¿Qué? Estaba pensando en el resultado. 36 menos 8. Y eso nos da 28, ¿no? Entonces, como el discriminante nos dio un número positivo, ¿qué significa eso? Que esa parábola corta en 2 puntos al eje X. Para que sea negativo la A. Claro, ahí uno tendría que jugar con eso. El tema es que el B siempre nos va a dar un número positivo. La gracia es que 4AC tiene que ser mayor que B cuadrado, Isidora. Y ahí uno podría hacer el jugueteo para que nos dé negativo. ¿Sí? ¿Cómo se le conoce al eje X también por las calles de la matemática? Tiene otro nombre. Porque esto es una alerta de spoiler. Muy bien. También se le conoce como el eje de las abscisas. ¿Ya? Muy bien, chiquillos. Entonces, corta, muy bien. Y el I es ordenada. No sé si le he dado un tips para acordarse de eso. Abscisa ordenada. ¿Ya? Así yo me acuerdo para saber cuál es cuál. Abscisa porque es horizontal, ordenada porque es vertical. ¿Ya? Entonces, dicho eso, ¿nos vamos a un ejemplo del discriminante, chiquillos? Y cuéntenme, ¿sí? Ya. Ahí me avisa Martina. Y chiquillos, insisto, cualquier duda, consulta, realícenla, por favor. Esta materia es muy importante. Listo, pero perfecto. Ya sigamos. Ejercicio. ¿Qué pasó aquí otra vez? No apareció. Y eso que edité estas cosas. Ya, bueno, no importa. Esta materia me dejó traumado de por vida. ¿En serio, Nicolás? ¿Pero cómo vamos hasta ahora? Porque la gracia es que no quede traumado de por vida. Ejercicio desconocido. Ya, chiquillos. Leamos el ejercicio. Sea la parábola asociada a la función
Ya. Tanto con K número real. Entonces, chiquillos, ¿cuál es nuestra incógnita aquí? El K. ¿Para qué valor de K justamente la parábola intersecta en un solo punto al eje de las abscisas? Entonces, si nos están diciendo que tiene que intersectar en un solo punto al eje de las abscisas, ¿qué tiene que pasar? Que el eje X, ¿cierto? ¿Qué tiene que pasar? Exactamente, chiquillos, muy bien, que el discriminante tiene que ser igual a 0. Muy bien, chiquillos. Por lo tanto, por acá, escribamos los valores de ABC. ¿Cuánto vale la A? Según la función. El A vale 5. Muy bien, Yairi. El B también vale 5. Pero cuidado, ¿cuánto vale el C? Porque el C es un número. Un número. El C es K. No se sabe, pero todo lo que no tenga X, chiquillos, es un número. Por lo tanto, este es al tiro C. ¿Sí? Nosotros vamos a encontrar ahora ese valor. ¿Ya? Bien, Jonathan. Entonces, reemplazamos. Sabemos que el discriminante es b cuadrado menos 4ac. Y eso tiene que ser igual a 0. Entonces ahí vamos a tener una ecuación, pues chiquillos. b al cuadrado, que es 5 al cuadrado, menos 4 por el valor de a por el valor de c. Nos da 0. 25 es igual a 20k. ¿Y qué nos conviene acá? Nos conviene dejar nuestra incógnita a la derecha para que despejemos más rapidito. Por lo tanto, ¿cuánto vale K? El K vale 25 partido en 20. Profe, no está. ¿Pero por qué no está? Porque hay que simplificar. Simplificamos por 5, ¿no, chiquillos, acá? ¿Me confirman ahí? Y si simplificamos por 5, nos va a dar que el K vale 5 cuartos. Alternativa correcta, como dice Yairi, la A. Entonces, ¿se dan cuenta qué significa esto? Que si el K vale 5 cuartos, la parábola que está ahí va a cortar al eje X en un punto. ¿Cuál negativo? Me lo comí. Es que el 20K lo pasamos para el otro lado por Aranza. Y ahí cambió de signo. ¿Sí? Ya, ahí ya lo vio. ¿Ya, chiquillos? ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Dudas, preguntas? Entonces vamos a hacer un pequeño aquí resumen hasta ahora. Tenemos la concavidad. La concavidad me la da el A, ¿cierto? El corte con el eje Y, que me lo da el C. ¿Qué más tenemos? El vértice, ¿cierto? ¿Qué información me entrega el vértice de una parábola? Me entrega dos cosas, el vértice. El eje de simetría por una parte, que sería la coordenada X, y si es mínimo o máximo dependiendo de la concavidad. Muy bien, Iván. Y también tenemos el discriminante, que el discriminante me dice la cantidad de cortes que tiene la parábola con el eje X. Puede que corten dos valores, puede que corten uno, o puede que no corte, ¿ya? Entonces, pregunta, chiquillos. Hasta ahora sabemos cuáles son los cortes que tiene con el eje X, o sea, ¿sabemos cuáles son los puntos exactos? ¿O solamente sabemos las cantidades de puntos que va a tener? Hasta ahora solamente sabemos las cantidades, ¿cierto? Pero no sabemos cuáles son, o sea, no sabemos, va a cortar aquí y va a cortar aquí. Entonces, y lo adelantamos un poco o lo comentamos un poco en el bloque anterior. ¿Qué hay que hacer, chiquillos, entonces, para saber dónde corta al eje X una función? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué creen que hay que hacer para saber dónde realmente corta el eje X? Conseguir su raíz de la ecuación mediante... más que ecuación de la recta, Alejandro, porque esto es una parábola, al igual que la ecuación de la recta tenemos que igualar a 0, chiquillos, ¿ya? Entonces, si nosotros tomamos una función, cualquiera inclusive,
si nosotros la función la igualamos a 0, nosotros vamos a determinar los cortes con el eje X. O sea, vamos a decir, profe, va a cortar aquí y aquí. Y como aquí estamos hablando de una ecuación cuadrática, hay que resolver una ecuación de segundo grado. ¿Ya, chiquillos? Entonces, acá vamos a tener una ecuación de segundo grado. ¿Bien, chiquillos? Entonces, vamos a ello. Ecuación de segundo grado. ¿Qué va a ser una ecuación cuadrática, chiquillos? Va a ser una ecuación donde el exponente de la incógnita está elevado a 2. Entonces, ojo con eso. Si está elevado a 2, ¿cuántas soluciones va a tener una ecuación de segundo grado? Va a tener 2. Siempre va a tener 2 soluciones. Quizás las soluciones sean iguales, pero da lo mismo. Siempre una ecuación de segundo grado va a tener 2 soluciones. Entonces, fíjense. Chiquillos, si yo me olvido de ese 0, hasta ahí, esto es una función cuadrática. ¿Sí o no? ¿Me creen? Eso es una función cuadrática. Pero si ahora yo eso lo elimino, o sea, lo igualo a 0, ahí tengo la ecuación. Hasta aquí es función. Si lo igualo a 0, es ecuación. Esa es la única diferencia, ¿ya? Entonces yo la función la voy a igualar a 0 para encontrar dónde corta el eje X, ¿ya? Aquí tenemos algunos ejemplos de ecuaciones de segundo grado. Esta es una ecuación cuadrática, donde ahí tenemos sus valores de A, B, C. Esto también es una ecuación cuadrática. ¿Cómo, profe? Tenemos que desarrollarlo un poquito. Aquí multiplicamos y la arreglamos un poquito. Le ponemos ahí y la igualamos a 0. Exactamente, Juan Pablo, ¿sí? Igualamos a 0 para saber el corte con el eje X, al igual que en el comportamiento lineal, ¿ya? Y fíjense que aquí la tenemos que igualar a 0. Al ordenarla, la igualamos a 0 y recién ahí encontramos el ABC para resolver la ecuación, ¿sí? ¿Y cómo se resuelve? Calma, eso viene en la lámina siguiente. Isidora, calma. Y acá, lo mismo. Pero, chiquillos, algo que se puede hacer en las ecuaciones cuadráticas para optimizar tiempo es hacer un jugueteo con divisiones. ¿Qué tienen en común el 4, el 2 y el 12? Que son el 2, ¿cierto? Como que son múltiplos de 2. Muy bien. Entonces, cuando tengamos una ecuación, chiquillos, nosotros podemos dividir todo por 2, todo por 3. Entonces dividimos nomás. Dividimos por 2 porque si resolvemos esta ecuación o esta, las soluciones van a ser las mismas, ¿ya? En cuanto a ecuaciones, eso no me va a alterar nada. Y ahí, como ya tengo números más pequeñitos, lo puedo resolver. Ahí mi A queda 2, mi B vale 1 y mi C vale menos 6. Y lo que les dije recién, toda ecuación de segundo grado tiene 2 soluciones. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cómo se resuelven ecuaciones de segundo grado? Hay 500 fórmulas para resolver esto, ¿ya? Entonces, Bhaskara, ¿qué? O quiso decir Bhaskara. Nosotros vamos a ver 2, ¿ya? Vamos a ver la fórmula general. Yo sé que aquí hay algunos fórmulas de general lovers. Y vamos a ver factorizaciones mediante principalmente Superman. Entonces, ahí está la... Sí, Maite, usted me avisa. ¿Cómo estamos de tiempo? Estamos bien. Estamos bien. No tienen clase después, ¿cierto? ¿O sí? ¿No? Ah, ya. Clases en la grieta del invocador. ¿Tiene clases PAS de qué? ¿En el preo o en el colegio? ¿Qué? Esa es la fórmula del pan de cada día. Claro, esa es la fórmula. A mí no me gusta mucho la fórmula, pero lo bueno de la fórmula es que me resuelve todas las ecuaciones. Esa es la Bhaskara.
Ah, esa es la... No entiendo, Catalina. ¿Qué quiere decir con eso? Si lo voy a decir ahí por micrófono, quizás para entender mejor. Ah. Ah. Ya. Entonces, chiquillos, fórmula general, ¿ya? La fórmula general igual la pueden resumir de muchas formas. Por ejemplo, la fórmula general la podrían escribir así. ¿Sí? La voy a escribir de una fórmula, pero no muy pedagógica. Ya espero que ahí no se enojen. Eje. No, mejor no. No la voy a escribir así porque se podrían confundir. Ya, eso lo pueden escribir así también, chiquillos. Porque fíjense, ¿qué tenemos adentro de la raíz? ¿Tenemos el discriminante o no? Entonces ahí para que no hagan tanta expresión, ¿ya? Y de hecho, lo que iba a decirle recién es que todo esto de acá, ¿qué es? ¿Qué es eso? ¿No es el eje de simetría? Entonces, si se dan cuenta, está como todo relacionado al eje de simetría, ¿ya, chiquillos? Entonces, ahí con la fórmula general como que hay escondidos muchos elementos de la parábola y de la ecuación, ¿ya? Entonces, ¿cómo se resuelve las ecuaciones cuadráticas con fórmula? Para los formuleros tenemos que identificar el ABC nomás, ¿ya? El A vale 1, el B vale menos 3, el C vale menos 10, y todo eso lo metemos en la fórmula, ¿ya? Y listo. Ahí está todo. Ojo con los menos, porque la fórmula ya trae un menos B. Entonces, si el B es negativo, va a cambiar el signo acá. Esto va a quedar positivo. Más menos. Profe, ¿por qué más menos? Porque la ecuación de segundo grado va a tener dos soluciones. El más se va a ir con una y el menos se va a ir con la otra. Y dentro acá desarrollamos con los valores del B cuadrado menos 4AC. ¿Ya? Entonces, haciendo todos esos cálculos, chiquillos, fíjense acá, en este caso se puede calcular una raíz exacta, no siempre va a ser así. Llegamos a esto. Cuando ya no se puede hacer nada más, recién ahí separamos. Separamos. Una se va con el más, el otra se va con el menos. Por lo tanto, una solución va a ser 5 y la otra solución va a ser menos 2. Entonces, chiquillos, ¿qué información nos entregaba la ecuación de segundo grado? Nos entregaba el corte con el eje X, ¿sí o no? Entonces, ¿qué significa? Que si esta fuera la función, chiquillos, si por ejemplo esta fuera una función f de x, entonces esa función, al revés, Isidora, cortaría en 5,0 y en el menos 2,0. Esa información nos da, ¿ya? Con el eje X. Eje X. ¿Sí, chiquillos? De hecho, mira, aquí tienen que hacer todas las relaciones posibles. Cortan 2 puntos al eje X, ¿cierto, chiquillos? Ojo con esto. Aquí están los 2 puntitos donde corta el eje X. ¿Y por qué corta en 2 puntos, profesor? ¿Cuánto nos dio el discriminante acá? El discriminante nos dio 49, ¿o no? Y como el discriminante es 49 positivo, tenía que tener 2 cortes, pues, ¿ya? Entonces, ahí todas las cosas tienen que calzar, chiquillos. ¿Sí? ¿Dudas con el primer método? Cuénteme, Isidora. Ah, no quiere hablar hoy día. ¿Qué cree usted? ¿Qué cree usted? Yo creo que sí. Lo que pasa, Isidora, es que sí, pero cuando yo tengo las soluciones de la ecuación de segundo grado, aquí me voy a meter en otra cosa, ¿ya? Yo puedo sacar el eje de simetría de otra manera. El eje de simetría lo puedo sacar con el promedio de las soluciones. X1 más X2 partido en 2 también me da el eje de simetría. Entonces, una solución
es 5, ¿cierto? La otra solución es menos 2, partido en 2. ¿Cuánto me da esto? 3 medios. Y justamente el 3 medios que tenía aquí, pues si por eso se lo subrayé acá arriba, ¿ya? Todo tiene que calzar, ¿ya? Ahí por si lo quieren anotar también. ¿Continuamos, chiquillos? ¿Qué me dicen? ¿O hay alguna dudita? ¿Cuál sería el otro método para resolver esta ecuación, profe? El otro método podría ser factorizándola también. ¿Ya? Aquí me voy a correr un poquito. Borro esto, chiquillos, lo que está en azul. No sé si lo copiaron porque no está en el PPT. Ahí avísenme. Claro, o sea, ustedes pueden elegir cualquiera de los dos métodos. ¿Sí? Chiquillos, ¿están vivos, no? Porque la Isidora es la única que me responde. Ah, ya. O quizás están poniendo atención. O quizás están impactados. O quizás, no sé. Ya. No, no hay problema, no hay problema. Ah, ya, tranqui. Entonces, chiquillos, la otra opción... sí, analícenlo más, chiquillos. Cualquier dudita ahí me dicen. La otra opción, chiquillos, es factorizándolo. Entonces, ¿cómo podemos resolver esto? Con Superman. ¿Ya? Con Superman nos podríamos ahorrar muchos cálculos. Entonces, ¿qué números multiplicados nos dan menos 10 y sumados nos dan menos 3? 5 y 2, po. Y de hecho, debiese ser menos 5 y más 2. ¿Están de acuerdo o no? Porque menos 5 por 2 es menos 10 y menos 5 más 2 es menos 3. Por lo tanto, cuando ustedes tengan ya la factorización, chiquillos, ahí ustedes separan. Separan, me salió como macedozada. Separan cada factor y lo igualan a 0, ¿ya? Y después yo despejo. Una solución es 5 y la otra solución es menos 2. Y llegamos a lo mismo con los dos métodos. ¿Ya, chiquillos? Entonces, ¿cuál es el objetivo de mostrar eso? De que de las dos formas se puede llegar a lo mismo, chiquillos. Pero aquí hay que hacer algunos hincapiés. La fórmula general me la resuelve todas, ¿ya? Usted mete valores nomás en la fórmula y la resuelve todas. Pero recuerden que Superman solamente resuelve cuando es un trinomio y cuando el x cuadrado tiene un 1 acá. ¿Sí o no, chiquillos? Que lo vimos en las factorizaciones. Entonces, ahí ustedes pueden elegir la que ustedes quieran. ¿Ya? Exactamente. Buena, Valentina. ¿Ya? Bien. ¿Resolvamos una ecuación de la guía? ¿O hay alguna duda o están copiando, chiquillos? Vamos, cuéntenme. Ya, pero se los voy a dar con reloj, chiquillos, porque estoy mirando la hora, nos queda un poquito, pero tenemos que ver una cosita más, ¿ya? Ya. Vamos al ejercicio entonces. Ejercicio número... salió el número. ¡Woohoo! Ejercicio número 1 de la guía, ¿ya? Resuelvan esa ecuación de segundo grado, con fórmula general o con Superman, lo que ustedes quieran. Desde ahora, yo. 2 minutos 15, cronometrados. Recuerden que tienen que ordenar e igualar a 0. Bien, Juan Pablo. ¿Qué método usó? Factorizar. Dale una vueltecita, Jonathan. Cuidado con los signos, Alejandro. Dale una vuelta, Jairi. Chiquillos, recuerden que tienen que igualar a 0. Tienen que multiplicar todo y después igualar a 0.
¿Ya? Cuidado con los signos, Isidora. Bien, Alejandro. Dele una vuelta a Valentina. Jonathan también. Cuidado con los signos, chiquillos. Recuerden que si ustedes lo van a hacer por factorización, tienen que primero... Miren, me voy a devolver un poco para que vean cómo lo hice. Si usaron factorización, chiquillos, yo separo y cada uno después de haber factorizado igualo a 0. O sea, como que cambia el signo. ¿Ya? Ojo con eso. Ojo, ojo. Ah, ahí como que les cayó la teja, como diría mi abuelo. Bien, Milleray, bien, Aranza. Bien, Maite. Bien, Fernanda. Bien, Isidora, ahí. Ah, ahí como que... Ya, cuidado ahí con el cambio de signo y con igualar a 0, chicos, así que cuidado con eso. Bien, Valentina. Catalina, dale una vueltecita. Bien, Antonia. Ya, nos quedan 10 segundos. Benja, dale una vuelta. Cuidado con los signos, lo que acabo de mencionar. 5, 4, 3, 2, 1. Ya. A revisar. Entonces, chiquillos, bien Benjamín Monsalve. Vamos a multiplicar primero. Chun, chun. ¿Sí? Entonces, x cuadrado más 13x es igual a 30. ¿Me creen o no me creen? Segundo paso. Igualar a 0. Entonces, el 30 va a pasar para acá restando, chiquillos. Matías, ¿tiene alguna pregunta? Casi. Entonces, lo podemos hacer con fórmula general o con Superman, ¿ya? Yo, por cosas del tiempo, lo voy a hacer con Superman. Dos números que multiplicados nos den menos 30 y sumados nos den 13. 15 positivo y 2 negativo. ¿Están de acuerdo, chiquillos? Porque 15 por menos 2, menos 30. Y 15 menos 2, 13 positivo. ¿Sí? Entonces, yo creo que aquí se buguearon un poco. Cuando ustedes tengan la factorización, tienen que igualar a 0 cada factor. El primero y el segundo. ¿Sí? Y recién ahí, cuando despejan, ahí encuentran la primera solución y encuentran acá la segunda solución. Aquí recién tengo las soluciones, chiquillos. ¿Sí? Por lo tanto, la alternativa correcta era la E de empanada. ¿Ya? Chiquillos. ¿Dudas? ¿Consultas? Muchos llegaron a la B. ¿Sí o no? Pero no igualaron a 0. Buena, Valentina. ¿Cómo lo hizo? Si nos quiere transmitir cómo lo hizo. Chiquillos, ahí cuéntenme si hay alguna dudita. Si no, para que veamos lo último, nos está quedando una sola cosita. ¿Ninguna? Ya. Buena. Entonces, bueno, aquí tío Cepech lo hizo con la fórmula, miren, con la fórmula general, también llegaban a lo mismo. Multipliqué por, a ver, quiero leer eso. Multipliqué las dos. Ya. Mish. Ya. Chiquillos, discriminante.
Profe, pero el discriminante ya lo dijimos. Pero el discriminante lo mencionamos para la función. Ahora el discriminante lo vamos a mencionar, pero para la ecuación. ¿Ya? El discriminante para la ecuación, chiquillos, ¿para qué me puede servir? ¿Qué me daba el discriminante en las ecuaciones, se acuerdan? ¿Qué creen? Eso es la función. En la función me dice cómo son las soluciones, ¿cierto? Las soluciones siempre van a ser reales, chiquillos. Exactamente, muy bien, Juan Pablo, ¿ya? Para la ecuación, chiquillos, nos indica cómo son las soluciones y a qué conjunto pertenecen. O sea, las soluciones pueden que sean reales, las soluciones pueden que sean distintas o iguales y puede que sean reales o distintas. Reales o complejas, ¿ya? O no reales, en realidad. Entonces, vamos a tener la misma situación. El discriminante va a ser el mismo, pero la interpretación es un poco distinta. Si el discriminante es positivo, va a tener dos soluciones reales y distintas. Si el discriminante es igual a 0, dos soluciones reales e iguales. Y si el discriminante es negativo, dos soluciones no reales, ¿ya? Porque recuerden que los números complejos no entran en la prueba. Entonces uno cuando hable de complejos se va a referir a que no son reales. ¿Ya, chiquillos? Por ejemplo, acá tenemos esa ecuación. Ya. Lo primero que tenemos que hacer, recuerden, es ordenar un poquito esa ecuación. Entonces la vamos a igualar a 0. ¿Sí, chiquillos? Y en este caso el A vale 2, el B vale menos 5 y el C vale menos 7. Entonces con estos valores vamos a calcular el discriminante. P cuadrado menos 5 al cuadrado menos 4 por el valor del A por el valor de C. ¿Cuánto nos va a dar esto? Nos va a quedar 25. ¿Y aquí cuánto va a dar, chiquillos? Sería 42, ¿o no? No, 56. 56. Y es positivo, de hecho. Es positivo. Porque aquí hay un menos y este también es menos. ¿Sí o no? Y acá nos va a dar 1, 81, ¿no? Ahí corríjame, chiquillos, igual estoy medio. ¿Da 81? Más que el valor que dé, chiquillo, lo que importa es que sea positivo. ¿Sí o no? Si es positivo, ¿qué significa eso? Que la ecuación tiene dos soluciones reales y distintas. Ya, pero a ver, profe, hagamos una relación. Eso en cuanto a la ecuación, chiquillos. Pero en cuanto a la función, ¿qué pasaba en la función? ¿Cuántos cortes tendría con el eje X si esto fuera una función? Tendría dos cortes, pues, ¿sí o no? Dos cortes con eje X. Y, profe, ¿por qué tiene dos cortes? Porque tiene dos soluciones distintas, pues. Entonces esa es la gracia. Si tiene dos soluciones distintas, va a tener dos cortes con el eje X. Si las soluciones van a ser iguales, chiquillos, ¿cuántos cortes va a tener? Uno solo, po. Y si las soluciones no son reales, no va a cortar, po, porque la parábola va a estar arriba o abajo del eje X. ¿Me explico? Entonces las dos cosas están relacionadas, chiquillos, ¿ya? La cantidad de cortes con el eje X está relacionado a cómo son las soluciones. Si son reales o no son reales. Si son distintas o son iguales. ¿Ya? Chiquillos, entonces que sean iguales me va a llevar a que tenga un corte. ¿Sí? Si no son reales, ¡ah! Me pasé. Si no son reales, no corta al eje X. ¿Ya? Chiquillos. Copien. Pregunten. Si hay duditas. Porque nos falta el último ejercicio. ¿Un capuchino? Ya.
Y ahí confírmeme también. Yo sé que hemos visto harto en este bloque, ¿sí o no? Yo sé que es complicado procesarlo así todo. ¿Ya? Vamos. Ya. Esto lo tienen que después repasar, chiquillos, y ejercitar. Y estudiarlo nuevamente. Yo les recomiendo que se hagan como un mapa conceptual de todo esto, porque es harto, pero está todo relacionado. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces, el último ejercicio del día. ¿Ya? Vamos. Con todo el FUA. Ya, Isidora. No hay problema. Ejercicio 10. Para que la ecuación tenga raíces reales y distintas. Chiquillos, ¿qué tiene que pasar para que tenga raíces? Cuando dice raíces es lo mismo que soluciones, por si acaso. ¿Qué tiene que pasar para que ocurra eso? Tenga soluciones reales y distintas. Exactamente. El discriminante tiene que ser positivo, ¿sí o no? Entonces, identifiquemos los valores acá. El A vale A, porque aquí fíjense que el A está acompañando al X cuadrado. El B vale menos 8 y el C vale 16. ¿Sí o no? Entonces, con eso vamos a calcular el discriminante. B cuadrado menos 4AC. Y eso tiene que ser positivo, por la condición que nos dicen en el enunciado. Entonces, cuidado Alejandro, cuidado, porque tiene una pequeña pillería esto. Menos 8 al cuadrado, menos 4 por el valor de la A, por el valor de C. Tiene que ser positivo. Aquí nos da 64, ¿cierto? Y 4 por 16 también nos da 64, 64A, mayor a 0. Entonces, chiquillos, no sé si se lo dije en ecuaciones, posiblemente sí. Que la incógnita la dejáramos a la izquierda, ¿ya? Para que después hiciéramos como la interpretación más directa de lo que está pasando. Entonces, pero profe, si usted hace eso, el A va a quedar negativo. ¿Pero qué podríamos hacer ahí para solucionar eso? Porque este pasó para allá negativo y este se mantuvo también en negativo. Podríamos multiplicar por menos 1, ¿o no? Chiquillos. Y si multiplicamos por menos 1, aquí van a cambiar los signos. Pero algo más pasaba. Algo más. Que lo dijimos muchas veces en clases. ¿Qué pasa en las inecuaciones cuando se multiplica por un número negativo? Cambia, ¿cierto? Entonces, de ser mayor cambia a ser menor. Cambia el sentido de la desigualdad, chiquillos. Ojo con eso. Y ahora estamos listos, ¿sí? Entonces pasamos dividiendo sin problemas porque es positivo y nos queda que el A tiene que ser menor a 1. El A tiene que ser menor a 1. ¿Cómo sería gráficamente eso? El 1 no lo considero y de ahí para atrás, tras. ¿Y cómo serían corchetes esto? Sería del menos infinito, miren, del menos infinito, ¿hasta dónde? Hasta el 1, sin abrazarlo, porque tampoco puede ser 1, porque solamente es menor a 1. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Perdón, ¿cuál es la alternativa correcta? La A de amor. ¿Cómo estamos, chiquillos? ¿Ya algunos ya cayeron por lo que estoy viendo ahí? Los participantes murieron en el camino. Chiquillos, dudas, consultitas, a estudiar, a repasar esto, ¿ya? Bien, buena Aranza. Sí, se algo quedó en el tintero. Y la A igual a 1, claro. Si por ejemplo, Felipe, si hubiera quedado esto, Felipe, ahí sería así. Ahí lo abrazaría. O aquí lo pintaría. ¿Sí? Eso aparte por si acaso, ¿ya? Sí, está difícil, ya porque vimos varias cosas, pero insisto, todo está relacionado. ¿Cómo eran los corchetes? Eso, Yairí. Cuando no abraza el número, no lo pinto y aquí no se pone igual. Cuando lo abraza el número, lo pinto y aquí es porque hay un igual. Mayor igual o menor igual
Yairi. Exactamente, cuando es igual o mayor o menor o igual, se pinta, es cerrado. ¿Ya? No, nada en particular, Nicolás. Solamente nos sirve para hacer cálculos. ¿Ya? Ya, chiquillos, insisto, si alguien tiene alguna dudita y le quedó dando vuelta a algo, mañana, si quiere, puede recuperar. Yo no tengo ningún problema. ¿Ya, chiquillos? Ahí me escribo cualquier cosita. Ya pues, vamos a dejarlo hasta acá. Y el infinito siempre es abierto. Muy bien, Paz. Voy a poner las alternativas. Ahí está el resumen. No sé si alguien lo quiere sacar alguna fotito. Eje de simetría. Vértice, que aquí tenemos el eje de simetría. Y el máximo o el mínimo. El corte con el eje X, que se saca con la ecuación de segundo grado. Y la intersección con el eje Y, que me la da el C. Y recuerden que el A me decía si era así, cuando la es positivo, o me decía si la es así, triste, cuando la es negativo. ¿Ya? Y la ecuación de segundo grado, chicos. Próxima semana empezamos con geometría. Les adelanto ya eso. Geometría. Ja, 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 ja. Puntos y vectores. Ya, chiquillos. Entonces, los que no tengan dudas o consultas, no. ¿Cómo pasó este PPT? ¿Pasó este PPT? No, Dios. Lo vamos a subir si quiere Aranza. ¿Ya? Así que los que estén listos se pueden retirar, chiquillos. Cuídense y que estén muy bien. Sí, Mirai. Lo de las ausencias. No, tiene que hablarlo con la sede directamente, Javiera. ¿Ya? ¿Ya? Ahí Millaray o el anterior. Chao, chao, Yairi. Gracias. Y recuerden despedirse, profe Héctor también, pues, ya que nos estuvo acompañando ahí. Nos vemos la próxima semanita, colega. Cuídense. Chau, chau. Ya. Millaray se lo voy a mandar por interno ya. Como le dije, otra guía esa. No se deje guiar como por el nombre. Sí. Tengo un segundo. Ya, Millaray, ahí se la mandé, Millaray, ya. Pero insisto, como adelantamos esa clase, por eso tiene otro nombre, otro programa.